decir que sí. Quiero decir que sí. Quiero decir que sí, como tú, María. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Quiero Decir que Sí. Miren, estamos en el sí de María, en el sí de Jesús, pero también estamos en el sí del esclavo, de la esclava. Hoy tenemos un tema maravilloso, el carpintero del amor. Y hoy tenemos una invitada que nos va a contar cómo San José conquistó su corazón. Con nosotros está Paola. Hola, muy buenas tardes, Juli. Muchas gracias por la invitación. ¿Estás? Tal cual como me dijiste ayer cuando me hiciste la invitación, a San José siempre se le dice que sí. Siempre se le dice Siempre, que sí. siempre, Miren la sí. belleza. Paola nos trajo el San José que tiene en su casa. Bueno, hermosísima, con el niño, el Padre espiritual de Jesús, ¿verdad? Ese protector del hogar que necesitamos, sobre todo las mujeres, traerlo a nuestras vidas. Pao, ¿cómo llega San José a tu vida? Yo tuve el placer de conocer a San José por primera vez en el 2019 a través de una consagración que hicimos con el padre José Varela, un padre colombiano de Montería que amo muchísimo. Y fue eso, como empezar a conocerlo porque la gente no conoce San José, sí, San José, el esposo de la Virgen, el papá de Jesús, pero hasta ahí. Hasta ahí. La gente no hablaba mucho de San José, hasta que en el 2020 obviamente se dio a conocer mucho por el Papa Francisco, por la carta del Patris Cordis que sacó y fue el año de San José, y muchas personas empezaron a conocer de este gran patriarca. San José es un santo olvidado en la iglesia hasta ese momento porque nadie lo conocía. No se habla mucho de él. No se habla mucho de él. Lo que pasa es que él es el hombre del silencio. Y él fue el escogido por Dios para ser el papá de Jesús aquí en la tierra, para cuidar de la Virgen, para cuidar del pequeño niño, para cuidar de esa sagrada familia. Entonces, imagínate todas las virtudes que el mismo Dios le dio a ese hombre. Él era un hombre casto, puro, íntegro, honesto, trabajador, y él oía al Espíritu Santo y la voz de Dios cuando él dormía. Él era el hombre del silencio por eso, porque él escuchaba la voz de Dios en el silencio. Y fue un hombre valiente, fue un carpintero espectacular. Fue eso, tiene tantas virtudes que pues, podemos hablar de tanto y creo que nos quedamos cortos de tiempo, pero él tiene una poderosísima intercesión que Dios le ha dado a él. De hecho, él tiene varias apariciones. En la última aparición en Fátima, en el Milagro del Sol, él se aparece con el niño cargado. Entonces, él siempre está donde está María, está Jesús, y donde está María y Jesús está San José. O sea, siempre son los tres. Imagínate que él pudo cargarlo, él pudo alimentarlo, él pudo enseñarle el trabajo, sus primeros pasos junto a la Santísima Virgen María. O sea, increíble. El patrón del hogar. El patrón del hogar, el patrón del hogar. Y yo creo que es eso, es que las familias que no conocen el amor de San José y que por primera vez abren su corazón y lo traen a su hogar, wow, pasan milagros. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo cuando lo conocí por primera vez en el 2019, él lo primero que hace cuando entra a tu casa es poner todo en orden. Para que todo funcione. Para que todo Porque funcione. Dios nos quiere en orden. Y que Dios nos quiere en orden, Sí. y todo lo pone de acuerdo a la ley de Dios. Tal cual. Y así mismo me pasó a mí. Yo tenía en ese entonces como 15 años de casada con mi esposo, pero no nos habíamos podido casar por la iglesia que tanto anhelábamos porque él tenía que anular su primer matrimonio. Sí. Y no había podido. Siempre le decían que no tenía caso, hasta que un día en Guadalupe coincidió con el padre Elkin Sierra, que en paz descanse, lo amo, el padre Elkin. Y
y Él lo puso en contacto con las personas correctas, como que todo se fue abriendo. Y así mismo fue. Todos los años después del 2019 yo he hecho mi consagración a San José y siempre le he pedido su intercesión por todo, por los problemas familiares, por los problemas en las empresas, en la oficina. Y él también, él es San José Obrero, el patrón también de los trabajos. Mucha gente tampoco lo sabe. Entonces, él vino a poner mi casa en orden. Por intercesión de San José, mi esposo pudo obtener la anulación de su matrimonio. Cuando nos llegó la carta de la arquidiócesis, nosotros viajamos como familia al oratorio de San José a Montreal. Fuimos mis 2 hijos, mi esposo y yo. Y es de verdad, las personas que no conocen y nunca han visitado el oratorio de San José en Montreal, es espectacular. Bellísimo, espiritualmente lo que tú sientes ahí es una cosa de locos. Y bueno, y en ese momento recuerdo que San José puso en mi corazón que él quería que yo lo pudiera a conocer a muchas familias. Y yo no sabía cómo. Me fui con eso en mi corazón y lo meditaba. Yo decía, bueno, San José, en el momento que tú me digas, muéstrame cómo lo voy a hacer. Porque pues sí, yo pertenezco a un grupo de oración, pero pues yo no estoy involucrada en la iglesia, en mi parroquia, o sea, no conozco un grupo de gente que me hubiese podido ayudar. Y un día una vecina que sé que estuvo aquí, Beatriz Cabrera, que dio su testimonio, pasa por mi casa. Y en ese momento como que el Espíritu Santo me habla al oído y me dice, es ella. Es ella. Sí. Es ella. Y yo salgo, Beatriz, mira que yo quiero por favor pedirte a ti que me ayudes a poder peregrinar a San José para que así él vaya a muchas casas, a muchos hogares y ayude a muchas familias así como me ha ayudado a mí. Y me dice, Paola, yo sé que tú has estado detrás de mí por tanto tiempo y yo no te he puesto atención, pero yo acabo de llegar de Medjugorje y yo literalmente me caí de la silla y conocí el amor de San José. Y me di cuenta que la gente no le pone tanta importancia, pero como debe ser. Pero él es el que cuida de la Sagrada Familia. Claro. Es la familia. Es Jesús, José y María. Entonces, claro que sí. Y bueno, pues ahí empezó nuestra tarea de empezarlo a peregrinar. Bueno, pues... Pero Pau, tú ya tenías a San José. Yo ya tenía a San José. Esta figura es de un carpintero de Medellín que es Josefino, que obviamente hace un trabajo bellísimo. Y yo tenía, esa imagen llegó a mi casa como en abril del 2023. Bueno, yo sé que Beatriz contó la historia de cómo se dieron los hechos, de cómo lo pusimos a peregrinar. Obviamente el de abajo no quería que salieran a peregrinar porque pasamos un sinnúmero de trabas para que él no saliera, pero finalmente, como el bien siempre triunfa contra el mal, él salió a peregrinar. Y desde ese momento, pues, las cosas que han ocurrido en las familias son milagrosísimas. Las historias, los milagros. Me acuerdo que un día, estando yo en Guadalupe, a mí me dicen, ay, pero es que tú eres la mamá de los San José. Pero sí, fue muy bonito porque pues empezar a escuchar todos esos testimonios que las familias, las personas daban de cuando San José iba, los visitaba en sus hogares, eran de verdad que llenaban mi corazón. O sea, decía, gracias Dios mío, porque verdaderamente me escogiste a mí para dar esta oportunidad a otra gente para que conociera verdaderamente el patrocinio y la poderosa intercesión de este santo de los santos. Entonces, bueno, en ese interín, cuando pasa todo esto, que ponemos a los San Joséses a peregrinar, estoy buscando una fecha para casarme
y desafortunadamente el sacerdote que me iba a casar, que era el padre Elkin, fallece. Y me toca buscar una iglesia, otro sacerdote, y una de mis amigas que se llama Yesenia Pinto, que también ella es la que lleva la cuenta de devoción a San José en mi grupo de oración, me dice, ay, Paola, ¿por qué no te casas en una iglesia josefina? Y yo le dije, oye, ¿en serio? ¿Sabes que sí? Llámate al padre, el padre Julio de Jesús, que estaba en ese entonces en San Benito. En San Benito, sí. Y yo lo llamo. Yo, padre, no sé, me acuerdo, no sé si usted se acuerda de mí, pero yo lo conocí en el Congreso Josefino. Y me dice, Paola, claro. En ese momento me dice, con todos los brazos abiertos, me dice, háblame de una fecha. Y yo, el 13 de mayo, me dice, no, el Día de la Virgen de Fátima no puedo. Y yo, bueno, ¿y el 19? Y me dice, ese día sí. 19 de mayo. de mayo. Todos los miércoles son dedicados a San José, y todos los 19 honramos también a San José. Entonces yo dije, Dios mío, Señor, definitivamente no son mis designios, es lo que tú quieras. O sea, yo conocí a ese sacerdote por el Congreso Josefino en una iglesia que está consagrada a San José, y me voy a casar un 19. ¡Ay, Pau, qué regalo! Y en todo eso le llamo yo al padre José Varela y le digo, padre, ¿usted puede venir a concelebrar la misa con el padre Julio de Jesús este día? Y me dice, claro. Y se viene el padre José Varela, y de verdad que la boda fue... La señora que me preparó todo me trajo hasta ella no sabía que yo era Josefina. Cuando me trae el buqué tenía una medallita de San José. ¡Ay, qué lindo, Pau! O sea, fue como que el regalo de bodas, ese gran anhelo que obviamente pues queríamos en nuestro corazón, mi esposo y yo, porque queríamos volver a comulgar. Y San José orquestó todo. Y San José orquestó todo. Un regalo. Hasta el más mínimo detalle. Fue una locura. Y bueno, pues yo creo que la boda fue tan emotiva y fue algo bien pequeño, pero todos los que estaban ahí sintieron ese amor, y yo creo que todos lloraron. Sí, el padre Julio de Jesús se encargó de ponerme en la iglesia, en el altar, a San José y a la Virgen y al Padre Pío. Ay, para que me recibieran lindo. cuando entrara. No, yo de verdad que yo me acuerdo que yo venía de los brazos de cada uno de mis hijos y yo temblaba porque yo no podía creer lo que estaba viviendo en ese momento, y lo único que podía dar era gracias. Ay, así es, Pau. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir con más del Carpintero del Amor. Ya venimos. Como tú, María. Y seguimos aquí en Quiero decir que sí, con la historia de amor de Paola con San José. Pau, cuéntanos más, por favor, de San José. Cuéntanos un testimonio así que tú digas, bueno, esto fue lo que cambió mi vida, esto fue lo más especial, el regalo más hermoso de San José. El regalo más hermoso de San José, bueno, aparte de mi matrimonio, como ustedes, como estaba hablando, fue el momento más feliz de mi vida, puedo decir, porque me sentí plena, llena de amor de Dios, abrazada por Dios, porque finalmente eso que tanto anhelaba lo pude volver a hacer, que era poder recibirlo en la comunión. Y eso para mí fue el mejor regalo. Yo estaba en la plena felicidad. No había nada que podía opacar eso. Nos vamos de vacaciones, mi familia con mis hijos, como familia. Y en ese viaje, eso fue como un poquito 20 días después de la boda, mi hijo mayor se empieza a sentir mal. Regresamos a Miami y él empieza a tener el estómago bien extendido. Dice que no se siente bien, y obviamente en ese momento él tenía 22 años, ya era un hombre mayor de edad, estudiaba en Boston, y él va al Urgent Care ahí en el Baptist, en el Doral. Y me llama y me dice, pero yo le dije, hijo, ándate tú, adelántate, que yo llego. Y yo estaba trabajando y él me llama y me dice, mamá, la doctora quiere hablar contigo porque hay algo que no está bien. La doctora agarra el teléfono y me dice, señora Hess, qué pena tener que decirle esto por teléfono, pero Nicolás tiene
una masa extremadamente grande en el estómago, más múltiples otras masas más. Su hijo tiene cáncer, usted tiene que buscarse un oncólogo. Y yo, ¿qué? No. Yo creo que tú estás equivocada, le dije yo. Porque es que yo tengo, mi sobrina tiene leucemia y 2 hermanas con 2 hijos con cáncer, eso no existe. Hágale un examen de sangre, le decía yo. Yo en mi cabeza como que no podía procesar lo que estaba escuchando en ese momento. Y ella me decía, es que tú no me estás entendiendo. Obviamente en ese momento yo salgo corriendo, llego al Baptist, ya Nicolás se había ido, llego a mi casa, en ese momento pues está mi hermana que llegó en ese momento, mi hijo, y me dice, empaca que nos vamos para el hospital de inmediato. Y yo me acuerdo que yo subí a mi cuarto, yo no sabía para dónde iba, ni qué era lo que me estaba pasando, y yo le dije a mi esposo, llorando, Dios me preparó para este momento. O sea, fueron unas palabras que me salieron que no lo tuve ni que pensar, sino que eso fue lo primero que me salió de la boca. Dios me preparó para este momento. En ese momento fuimos al Baptist, no sabíamos la gravedad de la enfermedad de Nicolás. Yo lo primero que llegué es, necesito un sacerdote. Necesito que a mi hijo le den la unción de los enfermos. Y a través de mi grupo de oración, Lorena fue mayor, ella es doctora y tenemos una amistad muy linda. Ella llama al padre Fabián Barrera, que es el padre argentino, exorcista, y él aparece el día siguiente. Y yo dije, Dios mío, esto es un milagro. Un regalo. Un regalo del cielo. Sí. Esto es un regalo del cielo. El padre Fabián le dio la unción a Nicolás. Y de Pau, hecho, y que aquí quiero que nos cuentes un poquitico porque muchas personas que dicen, bueno, la unción de los enfermos será para las personas que ya están desahuciadas. Y no, cuéntanos por qué. lo que pasa es hiciste que eso. las personas no saben el poder de los sacramentos y la unción de los enfermos es para eso. Es sanar. Es sanación a un enfermo necesitado. Y eso es un sacramento muy olvidado porque las personas los confunden con ya cuando alguien se va a morir. O no lo quieren tomar. Cuando por son, miedo. cuando son los santos óleos, porque dicen, si lo recibo me voy a morir. Y no es así. No. Y verdaderamente es un sacramento poderosísimo que muchas personas desconocen. Y para mí eso era lo más importante. Yo quería que Nicolás recibiera la unción de los enfermos antes de cualquier médico, porque yo sabía que lo demás iba a venir por añadidura. Y así fue. De hecho, estuvimos en el Baptist 3 días y yo cuando salgo del hospital, habíamos decidido que nos íbamos a mudar para el sistema de UM porque pues por allá es más especializado, la medicina. No sabíamos que Nicolás tenía un linfoma y posiblemente teníamos 3 tipos de linfomas que podrían ser su cuadro médico, pero no se sabía porque los exámenes eran muy preliminares. Yo salgo del hospital y lo primero que voy a hacer es voy a Guadalupe, al Santísimo, a arrodillarme, a llorar. Y dije, Dios mío, aquí estoy. Acepto mi cruz, acepto la enfermedad de mi hijo. Si yo me tengo que morir para darle la vida a mi hijo, llévame a mí, pero a él no. Yo voy a abrazar la cruz con amor, pero no me abandones. Por favor, te lo pido, te lo ruego, dame la fuerza, la fortaleza, ponme en el camino a las personas adecuadas para que salven a la vida de mi hijo. Y obviamente eso fue lo que yo tenía en el corazón en ese momento y que de una madre. Exactamente, y yo creo que cualquier madre hubiese hecho lo mismo en mi lugar. Y cualquier madre da la vida por su hijo o por sus hijos. Y es el amor más puro que puede haber y que puede existir. Entonces, claro, en ese momento yo no me doy cuenta, pero después analizando, en ese momento pasa un milagro. Yo salgo de ahí
Y yo me acuerdo que ese lunes yo abro mi agenda de San José y me pongo a ver a dónde iba a llamar. Ay, yo no sabía a dónde iba a ir yo. O sea, sabíamos que íbamos a mudarnos para UM, pero a mí ese lunes me llama la Universidad de Miami a decirme, a entrevistarme por teléfono. Ya ellos tenían todos mis datos y me dijeron, este posible médico, me dieron un nombre, es el que va a atender a tu hijo, pero no hay citas. No te podemos conseguir una cita, te vamos a dar el teléfono de la oficina del doctor directamente para que tú llames y te encargues. Y yo, sí, claro. Yo no había terminado de colgar el teléfono, ni había tenido oportunidad de llamar a ese doctor o a la oficina de ese doctor, cuando a mí de la nada me llama un señor desconocido que me dice, yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para conseguirte la cita con el mejor médico que va a salvar la vida de tu hijo. Y de hecho, ese señor me llamó 5 veces y me consiguió la cita que yo tanto necesitaba en 2 días. Un ángel, te llamo un ángel. Y la primera cita fue un miércoles josefino. Ahí empecé yo a decir, Dios mío, verdaderamente que tú estás aquí y que me estás ayudando y que tú estás haciendo a través de la intercesión de San José, que Claro. tanto le había yo pedido, que se abran las puertas para mostrarme qué era lo que yo tenía que hacer. El diagnóstico de Nicolás era terrible. Nicolás tenía linfoma stage 4, lo tenía en la médula. Tenía agua en el líquido, en los pulmones, tenía agua en el saco de corazón. De hecho, todo se empezó a poner color de hormigas porque cada vez era una cosa, más otra cosa, más otra cosa. Pero yo nunca, nunca perdí la fe. Jamás. Como que, y ahí fue donde yo empecé a aprender que un día a la vez. Que no importa qué oscuro o qué tanto sea la mala noticia del día de hoy, mañana siempre será mejor. Y yo nunca renegué de lo que me estaba pasando, jamás. Siempre tuve fe y como te dije, cada vez tenía, Dios mío, yo sé que tú no me vas a abandonar, yo sé que tú no me vas a abandonar, San José, la Virgencita. De hecho, una de las cosas que le pusimos a Nicolás fue una medallita de la Virgen Milagrosa y él llevó en el pecho durante todo su tratamiento. Salimos del hospital, Nicolás recibe otra unción, se hacen misas, grupos de oración, eso fue, mejor dicho, a mí me llamaban personas de que no sabían cómo les había llegado la Ay, qué noticia, belleza, pero Juan. gente que rezaba por mi hijo que yo no Claro. sabía quién era. Y bueno, todas las quimioterapias arrancaron y todas las quimioterapias eran los miércoles josefinos. Wow. De hecho, la primera quimioterapia que le tocó afuera del hospital, en el cuarto donde nosotros estábamos recibiendo la quimo, porque yo sé que Dios utiliza a personas para Sí. llevarnos mensajes, entró y nos dio un mensaje de él. Y fue muy lindo porque fue, ahorita no me recuerdo exactamente cuál fue el mensaje, pero en pocas palabras es, no te rindas, yo estoy aquí, yo te amo y estoy a tu lado. No, claro. Y verdaderamente eso eran como que los pedacitos de fuerza que me daban a mí en el corazón como que para seguir luchando, para seguir sabiendo que yo no estaba sola. Como te había contado previamente, Nicolás estaba estudiando en Boston. A mí me tocó viajar a Boston a desocupar su cuarto, su habitación, porque habíamos encontrado un muchacho que se iba a quedar en el interín con el cuarto. Y fue muy triste, obviamente, Claro. recolectar sus cosas. Y ese fin de semana que yo fui, mi esposo me acompañó. Y ese sábado fuimos a comer a un restaurante italiano en la mitad de la pequeña Italia. Y cuando yo entro al restaurante, lo primero que veo es San José y el Padre Pío. San José y ay, no, bueno. Y bueno, una pues, señal clara. O sea, más claro, imagínate tú. Entonces yo me pongo a llorar muchísimo y yo decía, Dios mío, o sea, es que ¿quién va a pensar que en un restaurante San en la José. mitad de Boston está Exacto. San José? Y entonces pero fue algo muy bonito porque fue como que, sí, o sea, aquí estoy yo.
aquí Él estoy te yo estaba que soy tu sosteniendo, padre, claro, sí. que me estaba sosteniendo. Y bueno, pues siguieron las quimioterapias. Él, de hecho, estuvo enfermo por 6 meses, fueron las quimioterapias. En el interín le hicieron un scan. Todos los linfomas que él tenía se estaban disolviendo y la misericordia de Dios se empezó a mostrar. Y la gente se empezó a dar cuenta. Yo hacía rosarios todas las noches con mi familia por los enfermos, porque estar en un piso de un hospital donde obviamente el cáncer para jóvenes, para viejos, para pobres, para los más ricos, como me decía la enfermera, mira, aquí hay hasta el más millonario como hasta el más Claro. indigente de la calle. O sea, no escatima. Yo rezaba por todos esos enfermos y bueno, salimos adelante. Por la gracia de Dios, estuve en Lourdes, le entregué a la Virgencita de Lourdes la sanación de Nicolás. Ya habían terminado todas las quimos y hacía falta un examen de mirar a ver cómo estaba su médula. Y recuerdo yo que eso fue antes de Thanksgiving y yo me estaba entrando a bañarme y me llama la Universidad de Miami a darme la cita. Y me da la cita un lunes y yo la cogí. Y me entro a bañar y yo bañándome le digo, ay, San José, ¿en serio? ¿Un lunes? Bueno, pero si tú quieres que yo vaya a esa cita el lunes, está bien. Salgo de bañarme y me suena el teléfono otra vez. Era la Universidad de Miami a decirme que me iban a cambiar la cita para el miércoles. Ay, no. Yo dije, ok, definitivamente. Y tú te reíste, Yo me ya reí, sabía. yo me reí porque yo decía, en serio, o sea, esta es como que la confirmación en mi corazón de que estate tranquila, que Sí. todo está bien. Porque, o sea, yo estoy aquí. Y así mismo fue. Él le hicieron su examen y el día de la Virgen Milagrosa, porque mi Virgencita siempre está al lado Claro. de él, recibo yo la noticia que ya él está bien y que Ay, está no, perfecto. qué felicidad. Ay, wow, qué regalo. Sí. Y qué sí. proceso que purificó a toda la familia, la fortaleció. Y me imagino que todo ese testimonio se multiplicó a muchas personas. Sí, y por eso es que yo quiero dar el testimonio, porque yo quiero, aparte de que conozcan el gran patrocinio de este santo, de este gran santo, diría yo, que San José se va a hacer posible todo lo que es imposible. Él es el santo de los imposibles. Y de un diagnóstico tan malo que hasta el mismo doctor me decía, es que yo no puedo creer que un muchacho tan joven tenga este tipo de cáncer, porque es que esto, yo tengo 30, 40 años en esto y yo nunca he visto algo así. Y que, mío. imagínate, o sea, recibir esa noticia como madre, o sea, terrible, terrible, terrible. O sea, yo creo que eso es lo peor que cualquier padre le puede Sí. pasar. Y bueno, pues salimos adelante con la misericordia de Dios, la intercesión de San José y la Virgen Milagrosa. De hecho, Nicolás no se quita su medallita de la Virgen Milagrosa hoy en día y yo aprendí mucho porque me di cuenta de por qué San José es el hombre de silencio, porque Dios nos habla en el silencio de nuestra alma y que nosotros no olvidamos por el ruido de la vida, del ajetreo, del ruido del día a día. Nunca nos podemos poner a pausarnos y a darnos cuenta y a poder escuchar la voz de Dios. Y yo aprendí a escuchar la voz de Dios. Y en ese momento, cuando yo te dije que fui a Guadalupe a arrodillarme al principio, cuando Sí. recibí el diagnóstico, que yo me rendí y le entregué a Dios mi corazón y le dije, por favor, ayúdame a cargar la cruz porque yo no puedo con esto. Pero, sin embargo, acepto tus designios y la cargo con amor. Él siempre estuvo a mi lado. Y es eso, es obviamente Dios nos va a poner a prueba a todos. Y yo creo que yo pasé la prueba. Y grande, Sí, porque con un hijo como Sí. la Virgen María. como la Virgen María, así, exactamente. En ese momento cuando yo recibí esa noticia, una espada de dolor traspasó mi Sí. corazón, tal como lo acabas de decir, como la de la Virgen María. Y yo aprendí eso, a saber escuchar la voz de Dios en el fondo de mi alma, de mi corazón, en el silencio,
a saber a confiar que no importa qué tan difícil sea la situación que estés pasando, el día de mañana siempre va a haber algo que se empieza como que a solucionar, como que lo ves de otro panorama, desde otro punto de vista, y Dios siempre va poniendo en el camino y va moviendo las fichas o las personas adecuadas para ponerlas en tu camino, para ayudarte a cargar esa cruz, que fue lo que me pasó a mí. Y que esos ángeles terrenales existen. Por supuesto. Y llegan. Pau, no sé si tú tengas una oración que tú, por ejemplo, le dijeras a Dios todos los días, algo que, no sé, porque es que levantarse, ¿verdad? Vivir el día a día no era fácil, me imagino, que en ese momento, pero no sé si tengas alguna oración que tú hicieras todas las mañanas o en la noche que pensabas. ¿Cómo era? Mira, yo por ejemplo, esa sí oración? al principio, había días que yo quería meterme debajo de mi cobija y Claro. hacer así y decir, esto no está pasando, esto no está Esto es una pasando, pesadilla. esto es una pesadilla, yo no estoy viviendo esto, todo está bien. Y a la vez la otra parte de la mente decía, no, esto sí está pasando, levántate, pero levántate ya y agarra fuerzas porque tienes que enfrentar la situación por la cual Dios te puso. Y yo me acuerdo que pues en las mañanas yo siempre rezaba y en las noches yo rezaba el rosario con mi familia. Y la oración pues siempre le rezaba a Dios y a San José, a la Virgen, pues el Ave María, el Padre Nuestro, el Gloria, el Rosario. Y el memor de San José que dice, glorioso patriarca San José, cuya intercesión sabe ser posible las cosas imposibles, Sí. ven en mi auxilio en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti y dado que lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu intercesión es tan grande. Ay, qué Sí. belleza, amén. Qué Entonces, linda. sí, y de hecho, hoy por hoy, yo le doy gracias a Dios por la enfermedad de mi hijo. Yo todas las noches digo, Dios mío, gracias por la vida de mi hijo, por la salud, por su enfermedad Pau, ¿qué dice Nicolás? y por todo lo que me has dado. Nicolás, pues, se dio cuenta de ese gran amor, obviamente, no solamente como madre, sino de la intercesión de la Virgen y San José. Él está, imagínate tú, yo le digo, hijo, tú ahora tienes una gran tarea. Porque sí, yo soy tu mamá, yo rezo por ti, yo le doy gracias a Dios, yo puedo Claro. contar mi testimonio para que otras madres y otras familias lo conozcan, pero tú estás en deuda con el cielo. Ay, qué belleza. Y de hecho, San José ha sido tan bueno con él que él anhelaba después de obviamente de todo lo que él pasó, porque él le decía, mami, es que yo no voy a poder graduarme, yo no voy a volver a poder a la universidad. Y yo le decía, sí vas a poder, tú vas a ver. Y de hecho, pudo regresar a la universidad, se pudo graduar, lo cual para mí su papá fue, wow, o sea, esa meta, ese gran logro después de haber visto y vivido todo lo que vivimos, esa emoción de ver a nuestro hijo graduar fue muy, 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 o sea, nos llenó el alma, creo. Y Nicolás anhelaba un trabajo específico y San José se lo regaló. Sigue los regalos de San José. San José se lo regaló y empezó a trabajar, de hecho, en ese trabajo en marzo, en el mes de San José, que fue otra confirmación como que yo le decía, papito, Dios te va a regalar ese trabajo que tanto anhela tu corazón por todo lo que tú pasaste, porque él nunca desfalleció y él luchó por su vida. Así fue. Ay, no, qué belleza, Pau, ese testimonio. No, bueno, yo estoy aquí de ojo encharcado, con escalofrío, Sí. porque es el testimonio de la fe, de esa fe que te sostuvo a ti, a tu hijo, y que tú le inyectaste toda esa fe, me imagino que a tu esposo, a tu familia, a tus amigos. Así es. Y eso es lo que uno necesita en su vida, la fe, una fe inquebrantable, como la fe de María. La fe de María, sí, exactamente. Y la fe que San José le tuvo a Dios, Sí. a escuchar los designios y a confiar en todo lo que su corazón le decía, que obviamente era a través del Espíritu Santo, que le decía todas esas cosas, el que tenía que hacer, que tenía que ir a Egipto y todas esas cosas. Y que tú también nos hablas de algo muy importante, el silencio.
Porque a San José Dios le hablaba en el silencio. Es que en el ruido Dios no puede hablar. Es que en el ruido Entonces Dios no esto es puede muy hablar. importante para todas las personas que viven en esa vida tan acelerada y quieren escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo se puede escuchar la voz de Dios en el ruido? Imposible. No, imposible. Ay, Pau, bueno, vamos a seguir aquí en Quiero decir que sí, con la historia de San José, el santo más olvidado, pero ¿saben qué? Cuando uno lo conoce, del corazón no sale. Tú, María. El carpintero del amor, San José, Pau, qué testimonio tan lindo, o sea, qué regalo. Como me decías ahorita, detrás de cámaras, yo viví todo esto. Pero qué regalo, porque Dios estaba ahí de tu mano, San José y la Virgen María. Así fue. Así fue. Y a veces me digo, Dios mío, o sea, no solamente yo viví esto, sino que cuando veo a mi hijo y lo veo sano, o sea, a veces me le quedo mirando así con unos ojos como que, Dios mío, es que tú eres demasiado misericordioso, poderoso, o sea, yo doy todos los días de mi vida, doy gracias a Dios por la vida de mi hijo y por su enfermedad también. Claro. Porque hay que dar gracias por lo bueno y por lo malo. Y porque Dios nunca te pone nada en el camino que no puedas soportar. Y siempre te da eso. O sea, cuando tú te entregas desde el amor, Dios nunca te abandona. Pau, porque muchas veces las personas cuando tienen algo así en su familia o tienen un diagnóstico pasan por una montaña rusa de sentimientos, negación, se ponen bravos con Dios, pelean y después vuelven. Pero tú llegaste a postrarte ante Dios y decirle, Yo me postré ante aquí Dios. estoy. Aquí está tu esclava. Yo acepto tus designios, acepto tu cruz, acepto la enfermedad de mi hijo. Pero eso sí, dame la fuerza, la fortaleza, pero yo no puedo soportar esto. Y que Dios no te abandonó. Y que Dios no me abandonó. Esto está hermoso porque, como tú dices, todos vamos a pasar por diferentes pruebas. Unas van a ser duras, otras van a ser más livianitas, digámoslo así. Pero así tenemos que decirle a Jesús, yo estoy aquí. Yo no quiero beber este cáliz, pero si esta es tu voluntad, lo haré. Es que yo misma me decía, ¿quién soy yo para decir que no? ¿Qué tal? ¿Sí? Si Jesús vivió y sufrió todo lo que sufrió para la salvación de toda la humanidad, entonces, ¿quién soy yo para venir a renegar yo de esto? O sea, yo en mi mente no podía procesar eso y nunca me... O sea, yo nunca, a mí nunca se me pasó como que pelear con Dios. No, todo lo contrario. Todo era, lo acepto con amor, lo acepto con resignación. Dios mío, tú eres todopoderoso, tú todo lo puedes, así como tú me diste eso, tú me vas a ayudar. Pero eso era lo que yo me decía en mi interior. ¿Quién soy yo para venir a renegar de algo cuando el mismo Dios vivió en carne propia todo lo que vivió? Claro. Pero obviamente no todo el mundo puede entender eso. Porque tú ya llevas un caminado. Ya yo Pau. Exacto. llevaba un caminado y por eso fue que cuando yo recibí ese diagnóstico yo le dije a mi esposo, Dios me preparó para este momento. Pau, bueno, ¿y tu esposo? Mi esposo... ¿Cómo fue ese momento para él? Mi esposo... Cuando te ve así, una mujer llena de fe. Mi esposo no es el papá de Nicolás, es mi segundo esposo, Sí. pero ama a Nicolás como fuese hijo de él. De hecho, cuando él recibió el diagnóstico, obviamente él dijo, Paola, o sea, yo doy mi vida por Nicolás. Ay. Sí, él lloraba cuando Nicolás estaba en los primeros días en el hospital. Claro, Nicolás dormido no se daba cuenta. Mi esposo es un hombre de mucha fe, mucha fe. Y obviamente el matrimonio se ha fortalecido muchísimo y se fortaleció en ese momento por la fe de los dos. Mi esposo, nosotros vamos a misa todos los domingos, así estemos de vacaciones, él busca una iglesia y vamos a misa como familia. Él le tiene una devoción muy bonita a Santa Ana, que es la mamá de la Virgen María. Él Ay, es sí. súper devota de Santa Ana. Hace la coronilla de la Divina Misericordia.
tiene un gran corazón y de verdad que fue el hombre, como digo yo, que Dios puso en mi camino para ser mi compañero de vida en lo que queda de vida. Y de verdad que hemos compaginado mucho porque los dos somos hombres de fe. Que es lo más importante, Que es lo porque más importante. Porque el caminar sigue, exactamente. Pau, bueno, entonces cuéntanos, tú que has estado en el santuario de San José, ¿dónde se encuentra? Para todas las personas que digan, bueno, yo lo quiero buscar, quiero saber más de él. Sí, el santuario de San José queda en Montreal, en Canadá. Sí. Se llama el Oratorio de San José, lo pueden buscar, googlear. De hecho, tiene una página, puedes comprar artículos religiosos a través de la página, puedes mandar a encender una velita a través de una pequeña donación por cualquier intención, pero a las personas que quieran, que sean devotas de San José o que quieran ir a conocer el santuario, es bellísimo, 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 y verdaderamente que queda cerca. Sí, estamos como saliendo. a 3 horas y media desde Miami en avión, y es relativamente fácil llegar. Obviamente en el invierno hace mucho frío. Nosotros fuimos en el invierno, hace mucho frío, pero se los recomiendo a todo el mundo. Pero vale la pena el 1000%. Bueno, Pau, y San José también tiene una coronilla. Háblanos de la coronilla. San José, de hecho, tiene 2 coronillas. Sí. San José tiene la coronilla de los imposibles, como había mencionado previamente, él es el santo de los imposibles. Entonces tiene la coronilla de los imposibles y tiene el rosario normal, que son 7 cuencas, y son los 8 misterios de la Sagrada Familia de San José. Las personas que quieran conocer más de este gran santo, hay una página que mi querida Yesenia Pinto tiene en Instagram que se llama Devoción a San José. Devoción a San José. Sí. No se la pierdan. Junto con el padre Carlos de Jesús, que es un sacerdote colombiano, wow. Y el cantautor José Morales, que tiene unas canciones bellísimas bella, a San José. Sí. Todos los miércoles se conectan en live, como los miércoles son dedicados a San José, porque son los miércoles josefinos, ellos todos los miércoles tienen esa devoción. Les invito a que sigan la página de ella. Para las personas que no conocen la devoción, para que conozcan la poderosísima intercesión de este gran santo, se enamoren de él y vean todos los milagros que puede hacer San José por cada una de sus familias. También ellos hacen el Rosario San José y hablan de un lirio perfumado, porque San José tiene varios atributos de los lirios, y hablan del lirio perfumado de todos los miércoles que están en el libro morado de San José. Ay, no, Sí. qué regalo. Bueno, sigan la cuenta, la vamos a volver a decir, Devoción A San José. a San José. Bueno, y también tenemos el Día de San José, que es El 19 de marzo. Sí. Y aquí en Miami, todas las personas que puedan venir, hay un retiro hermosísimo que se hace como por esas fechas, que es un retiro que se hace, que también lo hace Yesenia. Sí, nosotros Muy lindo. como Grupo Oración Padre Pío, de hecho, aquí en Miami se han hecho 2 congresos josefinos. El último que se hizo en marzo de este año. Son congresos, wow, explosivos, espectaculares. Yo fui a uno, Sí, y de ahí me cambió todo. demasiado bello. No sé cuándo va a ser el próximo, pero bueno, Yesenia lo dirá en su apropiado momento cuando San José diga. Pau, y bueno, y yo te iba a preguntar una cosita, porque aquí también vamos a hablarle a todo el mundo, a todo público, y las que son solteras, San José Las que son, también ahí. claro, las que son Obvio. solteras, pídanle a San José que les busque un San José Con las virtudes con de las San virtudes José. de San José, tal cual. Bueno, obviamente no podemos pedir un hombre como San José, porque nosotros no somos Virgen María, Exacto. pero sí, un hombre virtuoso como él, claro que sí. También todos los 19 de mes tenemos en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en el Doral a las 7 de la noche. Todos los 19 es un pequeño grupo donde honramos a San José, hacemos el rosario, damos testimonio y es muy bonito. Y que bueno, si por alguna razón ustedes están en otra parte del grupo, ustedes pueden hacer su propio grupo josefino. Claro. Y bueno, y compartir ahí y hablar de San José, hacer la coronilla y tener
pues una figura donde la puedan peregrinar Claro. y que llegue San José a cada casa, porque mire, a mi casa llegó San José. Y ustedes no saben todo lo que hizo, pero hizo cosas maravillosas y también hizo algo muy bonito, que Él hace nuevas todas las cosas. Él hace nueva todas las cosas, sí. Él es, claro, como era el que pule la madera, Él es el restaurador de las almas, de nuestras almas. Él pule Exacto. nuestras almas Él pule. y espiritualmente nos va moldeando. Necesitamos entrar a esa carpintería para que Él con ese martillito de amor nos pula el corazón y nos pula tantas cosas que necesitamos en nuestras vidas. Pau, gracias. Ay, muchas gracias Me por la encantó, invitación. Me encantó esta historia de milagros, esta historia de fe. Eres una mujer que súper bendecida. Gracias. Me imagino que, bueno, es que ustedes la ven aquí llena de fe, llena de alegría, y así nos quiere Jesús. A pesar de cualquier momento que vivamos frágil, tener esa fortaleza y creer en Él. Y creer en Como Él. nos dice nuestra Virgencita María, ¿acaso no estoy yo Aquí que soy tu madre? Así y que es. nos abraza, y que yo sé que en ese momento de angustia ella te abrazó. Así fue. Y sé que es a veces difícil aceptar, sobre todo situaciones complicadas, difíciles, pero así como la Virgen vivió y Jesús propio vivió todo lo que vivió por la salvación de toda la humanidad, la Sagrada Familia de Nazaret padeció muchísimo, muchísimo. Entonces, cada vez que pasemos por una tribulación o que estemos pasando por un momento, yo los invito a que abracen esa situación, porque Dios siempre hace de esas situaciones algo bueno y que siempre lo hace para el bien de todos los que ama. Amén. Ay, Pau, gracias. Bueno, así terminamos este podcast tan maravilloso, tan lindo que quedó, que me encantó. Y con mi santo favorito, que es San José, y el de Pau también. Nos vemos en otro. Quiero decir que sí, Pau, gracias. Gracias a ti por la invitación. Chao. Ay, no, divino, me encanta. Quiero decir que sí.